Muy buenos días, Dios te bendiga en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional del día de hoy. Damos gracias a Dios, amén, por este día, viernes 24 de abril del 2026. Gloria a su nombre. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, familia hermosa del Señor? Esperando, amén, que Dios sea bendiciendo su vida grande y poderosamente. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de consecuencias de la distracción en nuestras vidas. ¿Cuánto es que cuando nosotros nos distraemos del objetivo que Dios tiene para nuestras vidas o de los objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida, cuál es el costo? ¿Qué consecuencia tenemos a través de esas decisiones? Amén. De eso estaremos hablando el día de hoy en nuestro devocional. Gloria a su nombre. No sin antes, yo le invito, incline su rostro, vamos a orar al Señor para dar gracias a Dios, para poner esta palabra en sus manos. Bendito Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Mira, mi Dios, este día te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque podemos respirar, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos has rodeado, Padre, de bendiciones, Señor amado, porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando esta palabra, si hay angustia en su corazón, quítela, Padre. Si hay, Padre Dios de la gloria, tristeza, Señor, sea usted, Padre, trayendo el gozo, Señor. Si hay enfermedad, Padre espiritual, arránquela de raíz, Señor. Si hay enfermedad física, Padre, que sea usted limpiando su cuerpo de toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte, porque tú nos has hecho libres, Señor, por el poder de tu palabra. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Consecuencias de la distracción en nuestras vidas. Mi amada persona, cuando nosotros a veces estamos caminando, amén, en una dirección donde nosotros vamos y vemos que tal vez nos parece que el camino ya lo conocemos y vamos caminando cuidadosamente con nuestra mirada, nuestros ojos fijos en el camino y nada nos hace voltear. Pero ¿qué sucede cuando nosotros por de alguna forma, alguna razón, algo donde vamos pasando nos llama la atención, volteamos a ver y damos un paso y caemos, amén? Y esa caída que nosotros vamos a tener va a reflejar, gloria a su nombre, tal vez un golpe, va a reflejar un retraso para llegar a nuestro propósito o tal vez ni siquiera llegaremos a nuestro propósito. De eso vamos a estar hablando en nuestro devocional. Vamos a abrir la palabra en 2 de Samuel, amén, capítulo 11. Vamos a estar hablando en el versículo, a partir del versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Gloria a su nombre. La palabra de Dios nos relata, mi amada persona, amén, acerca de la historia de David y Betsabé. Vamos a verlo de un ángulo un poquito diferente a lo que muchas veces hemos escuchado acerca de esta historia. Vemos que cuando nosotros empezamos este capítulo, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice que los soldados, los guerreros de David, fueron a pelear una batalla. Y los mandó y aquellos obedientes, amén, a su rey, ellos fueron y estaban peleando la batalla. Pero casualmente en esa batalla, David decide quedarse en Jerusalén. David no va a esa batalla. ¿Cuál era el propósito? Tal vez David se sentía cansado físicamente, tal vez había alguna razón en específica por la que David se quería quedar. La Biblia no nos relata y no nos habla de esa situación. Pero dice la palabra ahí en el versículo 2 que llegó de repente una tarde y David salió a pasearse allí a ver qué es lo que estaba sucediendo, tal vez a tomar un aire fresco, tal vez a ver la puesta de sol. Y cuando él está haciendo eso, ve a aquella mujer hermosa llamada Betsabé. El propósito de David era estar peleando por el pueblo de Israel, dirigir al pueblo de Israel. Él era un rey.
Dice la palabra y en el libro de los Salmos que David caminaba y andaba conforme al corazón de Jehová. David tenía presencia, David buscaba de Dios, David tenía un propósito en su vida. Mas, sin embargo, empezaron a suceder situaciones que cada día lo alejaba de ese propósito de Dios en su vida. Y muchas de esas veces fueron unas malas decisiones y también distracciones en su vida. Y una de esas distracciones que la Biblia menciona es Betsabé. Aunque después de esta historia vemos cómo Dios tiene misericordia con David, Dios se glorifica, pero mientras tanto esta distracción le cuesta mucho a David. David no fue a la guerra, David decide quedarse a descansar. David iba en un camino donde él iba lleno de victoria porque Dios estaba con él, Dios lo iba guiando. Pero en un momento él decide descansar, él decide tomar tal vez aliento, nuevas fuerzas, pero en ese descanso él encuentra una distracción llamada Betsabé, que él no se da cuenta, donde aquella mujer hermosa lo iba seduciendo poco a poco y lo llevó a tomar decisiones equivocadas en su vida, que más adelante le trajo consecuencias a su vida. Amén. Tan es así que esta distracción lo lleva a que él de alguna forma ordene aquella muerte de aquel joven. Amén, aleluya. El esposo de Betsabé. Y lo vemos aquí en el versículo, amén, aleluya, donde nos habla acerca de cómo David, amén, aleluya, lo manda, amén, de alguna forma al frente de la guerra a Urías, porque él sabía que ahí Urías iba a morir. Pero dice la palabra de Dios que no obstante de haber visto a aquella mujer hermosa y solamente la palabra nos dice que David podía tener cualquier mujer hermosa a sus pies, pero no aquella porque solamente era la esposa de Urías. Inclusive más adelante cuando vemos que el profeta llega a llevarle palabra de Dios, Dios le dice y le habla: ¿por qué le quitaste la única ovejita que tenía aquel hombre? ¿Por qué lo hiciste? En medio de esa distracción, en medio de su distracción de David empezó por la vista. Y poco a poco sutilmente se fue envolviendo en más situaciones. Tan es así que él toma por mujer a Betsabé. Y ahí empieza a cometer una serie de desobediencias y una serie de pecados con tal de llegar, amén, aleluya, a un paso más con esta mujer. Pero esa distracción le cuesta a David. ¿Y cuál es? Dios le ve lo que él acaba de cometer, el pecado tan grande que David acaba de cometer, y Dios de alguna forma le pone sobre él castigo. Y tan es así que el castigo que Dios le pone es la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé. Gloria a su nombre. Cuando nosotros vemos esta historia, mi amada persona, vemos que las distracciones nos pueden pasar facturas y facturas muy grandes en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos distraído de los caminos de Dios? ¿Cuántas veces en el matrimonio nos hemos distraído por cosas pasajeras? Y que cuando eso sucede solamente es emoción, solamente es deseo de la carne y más adelante solamente se va a convertir en problemas y trae muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así le sucedió a David y a Betsabé, la muerte de su primogénito con ella. Porque Dios estaba viendo la situación y la manera en que David fue actuando de acuerdo a este suceso. Y vemos cómo esta distracción desenfoca a David de lo que David le está haciendo. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces, mi amada persona, usted lo ha desenfocado a alguna distracción? ¿Cuántas veces usted alguna distracción lo ha apartado de los caminos de Dios?
Y tal vez usted dice, solo es un momento, y cuando nos damos cuenta, ese momento se convierte en días, en meses, en semanas, y nos vamos alejando de Dios poco a poco. Porque Satanás es muy sutil usando distracciones en nuestras vidas. Siempre va a poner cosas agradables para nuestros ojos. Así lo hizo con Eva. Puso ese fruto bonito delante de ella y ella lo codició y lo quiso. Y de esa forma ella desobedeció a Dios cuando Dios le había dado un mandato. Así también a nosotros, mis amados hermanos, nos sucede. No dejemos que las distracciones nos aparten del propósito de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces ni siquiera nos vamos a poder llegar a ese propósito de Dios. David quería construirle casa a Jehová. David quería hacer un templo a Dios, mas sin embargo Dios no se lo permitió. La Biblia no nos dice que fue por esta razón de lo que él hizo con Betsabé, pero la Biblia sí nos habla de que en sus manos había mucha sangre derramada. Y por esa razón Dios no se lo permite. Mas sin embargo, ahí David se redime delante de Dios, pide perdón a Dios, ayuna delante de Dios y reconoce su falta delante de Dios. Y ahí es donde Dios le entrega a Salomón la oportunidad de que él fuera el que construyera su casa. Salomón es el resultado de esta distracción. Tal vez no era el propósito de Dios, pero Dios tuvo que acomodar el propósito a la vida de David porque ya David se había salido de lo que Dios le había puesto delante. Gloria a su nombre. La palabra de Dios nos habla, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, la dirección, la voluntad de Dios, Dios va a tener que volver a acomodar nuestro camino para que nosotros lleguemos a ese propósito del Señor en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos perdidos en las distracciones? Todavía no nos damos cuenta que esa distracción que nos ha hablado el enemigo al oído nos va a costar caro más adelante, que tal vez nos va a retrasar tiempo, días, meses o años de la bendición que Dios tiene más adelante para nuestras vidas. Gloria a su nombre. Es por eso, mi amada persona, que nosotros tenemos que analizar si aquello que es apetecible para nuestros ojos, que le agrada a nuestra carne, es bendición o solamente es distracción para nuestra vida. No nos desenfoquemos de la mirada en Cristo, amén. No nos desenfoquemos de lo que Dios quiere para nosotros, gloria a su nombre. Así, mis amados hermanos, este ha sido nuestro tiempo de devocional del día de hoy, viernes, amén. Les saludamos con gusto y alegría, amén. Gracias a usted por cada día estar aquí al pendiente de estos devocionales. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a orar, amén, aleluya. Y así damos por terminado nuestro devocional del día de hoy. Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Mira, mi Dios, te pido, Padre, que seas tú, Señor, quitando toda distracción de nuestras vidas. Que no permitas, Padre, que el enemigo, Señor, nos envuelva en sus mentiras, Padre. Que no permitas, Señor, que caigamos, Padre, en esas distracciones y nos apartemos, mi Dios amado, de tu bendición, Padre, de tu dirección, mi Dios amado, Padre de la gloria. Te pido, Señor amado, que abras nuestros ojos, Padre, que traigas discernimiento, Señor, y que seas tú dirigiendo nuestros corazones cada día, Padre, bendito Dios de la gloria, alabado sea tu nombre, amén, amén. Así, mis amados hermanos, Dios me los bendiga.